Estás escuchando A la Guerra con una Cuchara, el podcast semanal de Beatriz Robles y Laura Caorsi. Aquí hablamos sobre alimentación y nutrición con una mirada independiente y transversal, desde el periodismo, la sociología y la ciencia. Somos una mezcla ecléctica, una periodista y una tecnóloga de alimentos y dietista nutricionista con perspectivas complementarias pero convergentes. Queremos que conozcas distintos ángulos de la alimentación y sus aristas con una visión social, lejos del ruido de la publicidad y de la desinformación que campa a sus anchas. Acompáñanos en esta batalla en la que nuestras principales armas son un café, una cuchara y un buen racimo de palabras. Bueno, Beatriz Robles, ¿qué tal? Laura Caorsi, qué ganas de este episodio. Muchas, porque veníamos reuniendo preguntas, comentarios, quejas no, pero veníamos reuniendo cositas que nos iban llegando, puntualizaciones, matizaciones, sí, teníamos ahí una carpetita con un montón de mensajes que nos habéis enviado. Y bueno, estamos muy contentas de poder intentar dar respuesta a algunas de estas preguntas, ¿no? Sí, porque nos acerca mucho a vosotras, a vosotros, y además nos hace ver por dónde tenemos que tirar, porque incluso algunas preguntas de las que han surgido contestaremos parcialmente, pero nos dan para un episodio, o sea que tenemos que ir reprogramando y programando próximas temporadas, porque aquí hay mucha chicha gracias a vosotros, a los oyentes. Así que muchísimas gracias por todos esos mensajes que nos mandáis, ya sabéis, o a nuestro correo o incluso a través de redes sociales, en los comentarios de las plataformas de audio, en YouTube, en Spotify, así que lo dicho, muchísimas gracias. Sí, bueno, que además nos hace sentir menos solas, ¿no? Que hasta ahora veníamos conversando nosotras y bueno, y este es un episodio en el que todo el mundo tiene cabida, ¿no? Que es una cosa bien bonita. Sin más dilación, vamos a empezar porque tenemos un montón de preguntas y a ver si nos cabe todo lo que tenemos aquí. Vamos con la primera, que además es de rabiosa actualidad, como se suele decir, la envía José y pregunta: ¿qué alimentos deben donarse en situaciones de emergencia como la Dana de Valencia? Es un temazo porque no tiene una única respuesta. No podemos decir algo tan sencillo como, donad no perecederos o donad alimentos secos. No, vamos a pararnos un momentito y vamos a hacer un poco de reflexión sobre este tema. Yo diría, no sé lo que piensas tú, que lo más importante es consultar con las propias entidades que están recogiendo alimentos qué es lo que necesitan. Sí. Lo están publicando, están informando a través de diversos canales, porque pueden necesitar en un momento dado alimentos, tal cual, alimentos físicos, por ejemplo, en los primeros días, cuando se habían destruido todos sus centros logísticos. Sí, todos los almacenes, sí. Acceso a almacenes, ahí sí que necesitaban alimentos físicos. Claro, el alimento físico es mucho más difícil de mover, la logística es mucho más complicada y además depende un poco del criterio de la arbitrariedad de las personas que lo donan, ¿no? Entonces puede darse la situación de que te encuentres con muchísimo de algo, muchísimas legumbres secas, pero luego no tengas nada de leche, por ejemplo. De leche, exactamente. Entonces, bueno, la logística es un poco más complicada, pero tiene su lógica en un primer momento, por ejemplo, donar alimentos físicos en determinadas circunstancias. Bueno, yo creo que ahí, esto que tú estás diciendo, ¿no? Lo del primer momento, que vamos a aprovechar también aquí esta pregunta y este tema para comentar algo que lo vamos a escuchar en el episodio siguiente, en el próximo, que es un episodio que grabamos justamente antes de que pasara esto de Valencia y en el que hablamos sobre la donación de alimentos, ¿no? Y cómo se puede mejorar, optimizar, bueno, y qué tipo de reflexiones hay que hacer a propósito de eso. Y que hay una diferencia muy importante, ¿no? Entre lo que se hace, digamos, de manera urgente en un primer momento, ¿no? Como puede ser, nada más acaba de ocurrir algo, lo que tú decías, no queda nada, no quedan existencias, ¿no? La gente está pasando hambre. Bueno, lógicamente ahí casi quedaría igual, ¿no? Lo que donemos, porque todo es bienvenido, por supuesto. Pero después hay que también diferenciar de lo que tiene que ver con una política de larga duración. De eso vamos a hablar más en el episodio siguiente. Pero claro, no se puede, alimentar una población largamente a galletas, ¿no? O sea, que te pueden salvar el momento inicial, pero no todo, ¿no? Claro, tendríamos como dos parámetros, ¿no?, que valorar. Lo primero,
qué piden las entidades en cada momento, si piden alimentos físicos o si piden dinero, porque una vez resuelto ese problema logístico les puede resultar mucho más cómodo para gestionar el dinero, y luego en qué momento estamos. Reflexionemos sobre en qué momento estamos. Como dices, no es lo mismo cubrir la inmediatez de la primera necesidad, que son momentos en los que lo que necesitas es asegurar la supervivencia, Claro. o sea, cubrir necesidades básicas, que la gente no pase hambre, que haya acceso a alimentos. Y otra cosa es si esa situación se prolonga en el tiempo o si, ya no hablando solo de la Dana, sino hablando de otras situaciones de vulnerabilidad Crónicas. Crónicas, exactamente. Puede haber personas que dependan de la asistencia alimentaria, pues no puede prolongarse esa inmediatez, ese cubrir la necesidad de que no pasen hambre con cualquier cosa, porque necesitamos unas pautas alimentarias bien planificadas, con una calidad nutricional. En el primer momento la calidad nutricional la dejamos de lado. En los segundos momentos, pasado ese momento de inmediatez, sí que tenemos que tener más organización, sí que lo tenemos que tener previsto de otra manera. Sí, bueno, la organización como todo, ¿no? Y incluso también la organización voluntaria o de voluntarios y todo esto, bueno, tiene que estar de alguna manera dirigida o encaminada de alguna forma para que todos esos esfuerzos que hacemos, ¿no? O todas las cosas que donamos o todos los recursos que se emplean de tiempo, de energía, de presentarse allí, intentar ayudar, bueno, que realmente funcionen, ¿no? Y que rindan todos los frutos que deberían rendir. Que no se convierta el intento de ayuda en un problema a mayores. Claro. Entonces, o que se desperdicie, ¿no? Desde desde los alimentos hasta los esfuerzos de la gente, los esfuerzos individuales, o que se pierda de vista que se podrían optimizar algunos procesos, ¿no? Porque es es menos eficiente enviar comida, kilos de comida o litros de comida desde la otra punta de España, por ejemplo, a Valencia, no sé, desde Galicia hasta Valencia, que fijarnos en las cadenas logísticas o los centros logísticos que hay instalados en el propio territorio, que están más cerca, que van a consumir menos combustible, que van a llegar antes, que va a ser todo mucho más rápido y que se puede manejar desde ahí teniendo en cuenta las necesidades que se conocen en el propio terreno, ¿no? Exactamente, contar con los agentes que están sobre el terreno, con qué nos están diciendo que necesitan, y a partir de ahí actuar. Creo que ese sería el mensaje. Y muy importante, bueno, lo que comentabas, que en el próximo episodio se grabó de la tragedia de la Dana, de este desastre natural, y por lo tanto os puede sonar raro porque tratamos todos estos temas pero no hacemos alusión a la Dana, y es por este motivo. Pero bueno, yo creo que es válido lo que decimos, y una vez contextualizado creo que se va a entender perfectamente el mensaje. Sí, seguro que sí. Bueno, no vamos a hacer más spoilers, que vamos a saltarnos al episodio siguiente y no, eso es en el que viene. Vamos a pasar con otra pregunta. Esta es de Araceli, que nos dice lo siguiente. Dice, por favor, recordad alimentos con ración concreta semanal o diaria para obtener los nutrientes básicos necesarios a través de los alimentos, principalmente omega 3, zinc, selenio, magnesio, calcio, vitamina B12. Y esto, antes de que me contestes tú, Bea, que eres aquí la nutricionista, me lleva a otra pregunta de Pilar, que va un poco también para la misma dirección, ¿no? Que tiene que ver con esto de los alimentos nutritivos. Dice, me gustaría que nos dijerais qué ingredientes deben llevar los alimentos nutritivos que podemos comprar en el supermercado. Esto de los alimentos nutritivos ha generado interés. Ha generado interés, sí. Bueno, ¿qué consideramos alimentos nutritivos? Alimentos nutritivos son aquellos que nos dan una elevada cantidad de nutrientes por cada kilocaloría que nos aportan. Y tradicionalmente, ¿cuáles son? Pues frutas, verduras, frutos secos, legumbres, semillas, pescados, carnes magras no procesadas, huevos. Estos alimentos serían de alta densidad nutricional. Yo no sé cómo lo ves tú, pero yo no soy particularmente amiga de dar como pautas de alimentos y de hablar de tienes que comer tanto cada semana o esta ración cada día, porque me parece que es complicar muchísimo la dieta de la gente y hacer que piensen demasiado en cómo comer, qué tienen que comer, en qué momento. Creo que realmente no podemos alimentarnos así, o sea, no podemos alimentarnos con una tabla Excel pensando si hemos llegado a las ingestas diarias recomendadas de un nutriente. Claro. Eso sería imposible. Sería imposible y además... Como necesito 3 microgramos de no sé qué cosa, me está faltando aquí selenio. Sí, a veces yo creo que nos fijamos mucho en los nutrientes y perdemos de vista el conjunto de la dieta, que es un poco lo que pasa cuando vamos a comprar algunos alimentos envasados que no son demasiado saludables y que nos hacen pensar ahí, ¿no? Y caer en la trampa del nutricionismo del que hemos hablado alguna vez,
y dejamos de ver cuál es el conjunto del alimento, ¿no? Cuál es el alimento que soporta todos esos nutrientes añadidos o no añadidos, ¿no? Y la otra cosa que me parece, esto sin ser nutricionista, pero creo que es un poco arriesgado dar pautas nutricionales sin conocer la casuística personal, porque si bien todas las personas necesitamos una cierta cantidad de nutrientes para vivir y estar saludables, claro, no todas las personas necesitamos las mismas cosas en los mismos momentos de la vida, ¿no? Porque podemos estar, no sé, tener edades diferentes, estar en lugares diferentes, en momentos vitales distintos. No es lo mismo una mujer cuando está gestando o amamantando a un bebé que alguien que, no sé, que está en la tercera edad, o que un niño pequeño, que un adulto, que alguien que hace deporte que no hace, ¿no? Que las necesidades nutricionales también cambian o pueden tener ligeras modificaciones según la vida y el momento en el que cada uno esté. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Es un poco arriesgado e innecesario dar esa pauta de raciones, de pesos, de medidas, Entonces la pauta va a ser la pauta general, lo que hemos comentado, una dieta saludable, una dieta que incluya alimentos saludables. Lógicamente hay momentos en la vida, por ejemplo, mujeres embarazadas, que van a necesitar una suplementación de ácido fólico, claro. Una suplementación es posible que de yodo, a veces de hierro. Bien, pero eso se lo va a decir el médico en el momento que están buscando o que estén ya en ese periodo de embarazo. Y los vegetarianos y veganos, por ejemplo. Te iba a preguntar eso, sí, exactamente. Sí, si hay alguna particular, o sea, algún nutriente en particular que determinadas personas tengan que prestarle especial atención, ¿no? Por ejemplo, quienes siguen una dieta vegetariana o vegana. Exacto, pues vegetarianos o veganos siempre, sin discusión posible, tienen que suplementarse con vitamina B12. Vale. Eso ya te digo que no tiene discusión. Entonces son como situaciones muy concretas para las que sí que hay que informarse. Para la población general no tendría mucho sentido dar pautas concretas ni muchísimo menos de suplementación. Vale. Mira, Pilar también nos comenta en su correo, dice, por ejemplo, yo estoy buscando aceitunas que solo lleven agua, aceitunas y sal, pero no las encuentro, ¿no? O sea, esto se ve que ha ido al súper y ha ido buscando como lo básico, ¿no? La receta básica. Bueno, a mí me ha llevado esto a mirar etiquetas y, bueno, sabes que me gusta mucho hacer esto. Es tu hobby, o sea, que lo harías. Sí, es mi hobby, sí. Cuando no tengo nada que hacer voy al súper a leer. Y me ha salido un pareado que bien bonito. Y es cierto, ¿no? Que cuando uno mira la lista de ingredientes de las aceitunas, tiene más cosas, ¿no? Me imagino que Pilar se referirá pues, a que se encuentra con latas de aceitunas que tienen aditivos, ¿no? Claro. Sí, con toda seguridad se refiere a los aditivos. Va a ser muy difícil que encuentre aceitunas con solo esos ingredientes, porque en las aceitunas los aditivos se utilizan con fines de mantener esas propiedades para que se mantengan en un pH adecuado, para que no cambien el color, porque si cambiasen el color lo pensaríamos que están deterioradas, ¿no? Que están alteradas, no las compraríamos, por eso se añaden, por ejemplo, antioxidantes. Entonces, bueno, pues tenemos que preocuparnos realmente de esto. Es algo en lo que insistimos mucho. En la Unión Europea los aditivos no son de uso libre, los aditivos deben estar primero evaluados y luego autorizados. Es decir, la máxima autoridad científica de la Unión Europea, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, evalúa la seguridad de esos aditivos y una vez que lo ha evaluado, se establecen esas autorizaciones que tampoco son de uso libre, sino que especifica en qué alimentos y en qué dosis. Hay algunos aditivos que son muy seguros, que no necesitan esa dosificación, entonces se establece lo que se llama quantum satis, que quiere decir, bueno, pues que el fabricante los use en la menor cantidad posible en función de sus necesidades, que haga un buen uso. Son muy seguros y por eso no se establece una dosificación. En otros sí que se establece y se tienen que respetar. O sea, no tenemos que tener miedo a que nos estén echando aditivos que no conocemos. No, están todos evaluados y reevaluados, porque no se obtiene la autorización ya per saecula seculorum, sino que se reevalúan periódicamente en base a las últimas evidencias científicas, si es necesario ajustar, restringir, ampliar las dosis o lo que convenga en cada momento. Y hay una cosa que tú siempre dices, que no todos los aditivos son iguales, ¿no? Que podríamos hacer como dos grandes grupos. Sí, sí. A mí me gusta distinguir, cuando hablamos de aditivos, distinguir aquellos que se utilizan para mantener las propiedades del alimento. Por ejemplo, el caso que estamos hablando de las aceitunas, para mantener ese color, para que su acidez sea la correcta, para que no aparezca turbidez, ese tipo de aditivos. Y por otro, tenemos los aditivos que se utilizan para cambiar las propiedades del alimento. Por ejemplo, un yogur sabor fresa.
Bueno, pues ahí estamos usando unos aromas, unos edulcorantes muchas veces, potenciadores del sabor se pueden utilizar. Son todos estos aditivos que se usan con fines hedónicos, es decir, potenciar, cambiar las propiedades del alimento para que nos resulte irresistible. Claro. ¿Quiere decir que si un alimento lleva muchos aditivos, tengamos que evitarlo porque lleva muchos aditivos? No. Tendremos que evitarlo porque probablemente el alimento en su conjunto, que es lo que tú comentabas antes, va a ser un alimento con un mal perfil nutricional. Claro, y que por esa razón necesita esos aditivos que son tipo maquillaje, ¿no? O sea, que no es para mantener lo que hay, sino para parecer que son mejores de lo que son en realidad. Eso es. ¿No? Vendría a ser algo exactamente. Así. Bueno, también una cosa importante aquí, que es no asustarse con los nombres, que a veces cuando leemos las cosas vemos no sé qué, no sé cuándo, un código, ¿no? E270, o vemos, no sé, ácido ascórbico, ¿no? Y nos da mucho miedo. Bueno, el ácido ascórbico es vitamina C, que si a veces nos ponen vitamina C, vamos a decir, uy, qué bien estas aceitunas con vitamina C. Exactamente. Son buenas para esta época del año. O que, bueno, el E270, que es un código, sin más, que funciona en la Unión Europea, es ácido láctico. O sea, que tampoco todos los E son malos, ni significa que supongan algún tipo de problema para la salud, ni peligro inminente, ni nada. Claro, es que cuando vemos la expresión E seguida de un número, o incluso cuando vemos el nombre de algunos aditivos, que son nombres largos, complejos, nos suena a química artificial, a qué nos están echando en la comida. Y lo peor que podemos hacer en ese momento es ir a internet y buscar cuál es el E270, porque seguramente nos aparecerá una página... Que si buscamos en internet vamos a morir todos. Exacto. O sea, pero eso es así. Exacto. Entonces, vamos, como decimos siempre en A la guerra con una cuchara, vamos a dar un paso atrás, vamos a tomar una perspectiva más amplia, no vamos a quedarnos con el detalle de lleva un E, esto es malo, porque es una simplificación absoluta, y pensemos, lleva un E que está evaluado, revaluado, autorizado. O sea que no tenemos como consumidores que estar buscando E's concretos, que a veces se nos dice, busca los alimentos que lleven el E, inventa el número que sea, porque esos son cancerígenos, tienen un aditivo cancerígeno. Oye, eso es mucho decir y es atribuirse pues un conocimiento pasando por encima de las autoridades científicas, o sea que sería complicarnos muchísimo ir a la compra, y de eso ya se han encargado las autoridades sanitarias que velan por la seguridad de los alimentos. Si no, sería complicadísimo hacer la compra. No hace falta que vayamos buscando ni fijándonos en esos números, sino en el alimento en su conjunto. No nos distraigamos con los detalles, vayamos a lo que de verdad nos importa. Sí, la imagen principal, la imagen grande. Vamos con otra pregunta. Bueno, no sabemos el nombre, es @luar_o5d, es el nombre del usuario, usuario creo que es, y dice así: si los alimentos saludables tienen más nutrientes que los insanos, ¿por qué la mayoría de los que intentamos no comer mal tenemos una excesiva delgadez? Dice, en mi caso, aunque como muchísimo y sobre todo comida sana, fruta, verdura, frutos secos, legumbres, carne blanca, pescado, huevos, pone como ejemplo, no consigo ganar peso. Y lo que es peor de todo es que todo el mundo me dice, qué delgado que estás. Ay, ya. Ya. Bueno, lo primero que tendríamos que ver es si realmente esta persona está en infrapeso. Porque puede no estar en infrapeso. Es posible que esté en normopeso. O sea que el infrapeso lo diagnostica un profesional sanitario, y por otra parte puede estar un poco por debajo del normopeso y estar saludable. Tendríamos que preocuparnos si está por debajo del normopeso o si se ha perdido mucho peso, y eso es un síntoma de algo, es decir, si hay una enfermedad que nos esté produciendo esa pérdida de peso o ese infrapeso. Claro. Ahí sí que es donde tendríamos que ir a tratar la enfermedad, no tratar ese bajo peso. La pérdida de peso, claro. Esa pérdida de peso, exactamente. Entonces, bueno, eso es lo primero, ¿no? O sea, los comentarios que nos puedan hacer sobre nuestro peso, pues realmente no son un indicativo ni de que estamos enfermos, ni de que tengamos que coger peso, ni de nada. De hecho, bueno, yo me estaba acordando cuando leíamos esta pregunta antes de empezar a grabar, de un artículo que escribió Julio Basulto hace unos cuantos años y que está muy bien, lo vamos a dejar en las referencias como siempre, que él habla de esta historia del peso ideal, ¿no? Que tanto se insiste con eso, y que hay que discutirlo realmente, ¿no? Porque no hay un peso ideal, ¿no? Cuando hablamos de, bueno, ¿cuál es tu peso ideal? Tengo que pesar 55 kilos con 32 gramos, ¿no? Parece que tuviéramos que mantenernos siempre ahí, y no es así. En este artículo, Julio, el artículo que lo recomiendo muchísimo, la verdad, Julio explica que esta idea del peso ideal
en realidad viene, bueno, se originó en la década de los 40, ha llovido bastante desde entonces, por una compañía de seguros en Estados Unidos que lo que hizo fue establecer unas tablas entre el peso de las personas, de sus asegurados, y el riesgo de enfermedad que podían tener. Y esto lo hacía para decir, bueno, si tienen más peso, tienen más riesgo de enfermedad, te subo la cuota. O sea, básicamente, ¿no? El problema que le pusieron tablas de peso ideal. Y con ese título siguió arrastrándose la idea de que tenemos que estar en un peso ideal. Esta idea, bueno, se discutió posteriormente en la década de los 80. Hay algún artículo en la revista JAMA. Bueno, después Ansel Keys también lo discutió, pero ya no solamente discutió la nomenclatura, ¿no? Sino todo el concepto y la validez científica de esto. Y una cosa bien interesante que cuenta Julio, y lo cuenta muy bien en este artículo, es que cuando hablamos, por ejemplo, del índice de masa corporal, ¿no? Que es lo que se utiliza muchas veces para establecer si estamos pasados de peso o no, realmente no solamente que no hay un único peso ideal, una cifra fija, sino que las horquillas que hay entre tanto y tanto son muy amplias. Entonces él ponía un ejemplo en este artículo. Sí, por ejemplo, para describir el normopeso, ¿no? Cuando hablamos de una persona que está con peso normal, ¿no? Un peso normal, y resulta que esa horquilla pues, son 18 kilos. Claro. ¿No? O sea, que era algo así como que tú es que puedes pesar 40 kilos, me lo estoy inventando ahora sobre la marcha, ¿no? Pero puedes pesar 40 o puedes pesar 58 y estar dentro de tu peso normal. Uh-huh. Sí, dentro de esas horquillas que el IMC establece para decidir que una persona está en normopeso o en sobrepeso. Eso es. Además, es que ya lo hemos comentado alguna vez en el podcast, que el IMC, el índice de masa corporal, como indicador individual de tu estado ponderal, del peso que tienes, no es demasiado útil porque no nos habla de la composición corporal. Claro. Puede haber personas que por el IMC estén en sobrepeso o incluso en obesidad, pero no tienen obesidad. Obesidad es tener un exceso de masa grasa y hay personas que tienen un peso muy elevado porque tienen mucha masa muscular. Y ahí le sale un IMC altísimo y no tendrían que intentar bajar ese IMC. Entonces, el IMC nos sirve para estudiar poblaciones, nos sirve para hacer estadísticas, pero como índice individual, pues cada vez se le da menos valor porque realmente tiene fallos, tiene lagunas. Sí. Y aquí sí que me gustaría comentar una cosa. Vamos a aprovechar que estamos hablando y que este oyente ha hablado de que todo el mundo le dice qué delgado estás. Uf. Sí. Vamos a hacer aquí sé lo que vas a decir, sé lo que vas a decir. Sí. Por favor, no se comenta el peso de la gente, no se comenta el aspecto físico de la gente, ni por delgado, ni por sobrepeso, ni porque veamos que ha subido o bajado de peso, ni por otros aspectos en general. No debemos hacerlo. No, ni siquiera para decir qué bien que estás, qué guapa estás, o sea, ni siquiera cuando es un intento de agradar o de elogiar o nada. Cero. No sabemos lo que hay detrás del aspecto de una persona. Podemos hacer daño, podemos influir, podemos pillar a esa persona en un momento delicado de su vida y que nuestro comentario le suponga Sí, que empeore su situación exactamente, o que refuerce una conducta. Exacto, gracias, sí. Entonces, por favor, en ningún caso comentemos el aspecto físico de la gente, ni aunque pensemos que estamos halagando a esa persona. Vamos a intentar quitarnos esa costumbre que, bueno, pues está muy arraigado y todos en algún momento lo hemos hecho, pero que es algo que tenemos que tener ahí un poquito de fondo para que no nos siga pasando. Sí, que a veces cuesta, pero bueno, que todo se entrena, como el resto de las cosas. Vamos con la siguiente. Esta la envía S.Berjón y nos dice así: si bien os habéis centrado en cosas malas del sector, de la industria alimentaria se refiere, por decirlo así, me gustaría que comentaseis cosas positivas. Por ejemplo, ejemplos de buenos desayunos. Bueno, esto te lo voy a dejar a ti porque sé que tienes unos desayunos que se los puedes recomendar a cualquiera. Sí, bueno, imagínate. No, mis desayunos son muy normalitos, ¿eh? Pero bueno, que esto lo hablamos en el episodio de la precariedad, en el episodio anterior. Y bueno, recomendamos a quien quiera que lo pueda escuchar. Pero se nos ocurrían muchas cosas, ¿no? Hablando sobre esto, que puede ser desde pan integral con tomate y aceite de oliva virgen, yogur natural, no con azúcar ni nada de esto, ¿no? Yogur natural con frutos secos, café con leche o bebida vegetal para quien no tome leche, cualquier alimento saludable que se nos ocurra, incluso cosas que nos sobren de la cena del día anterior, ¿no? Que a veces parece que tenemos como muy instalado que el desayuno tiene que ser
una comida o un momento en el que comemos cosas dulces sobre todo, o que comemos cosas muy, muy específicas de ese momento, y realmente lo que nos puede apetecer es comer, no sé, que nos sobraron unas lentejas estupendas del día anterior y desayunar eso sin más, ¿no? O sea que, no sé, fruta, por supuesto, frutos secos. Bueno, hay muchas cosas que podemos desayunar y que están muy bien, sin complicarse mucho la vida, ¿eh? Claro, en realidad hablamos de alimentos saludables. Cualquier alimento saludable que lo sea en otro momento del día lo es también para el desayuno. El desayuno no tiene que estar estructurado de una manera y desde luego no tiene que estar estructurado como nos han metido en la cabeza esos mensajes interesados de tiene que tener un lácteo, un cereal y una fruta. No, no tiene que tener esa estructura ni muchísimo menos. Puedes comer lo que quieras para desayunar, siempre dentro de una oferta saludable, lo que se te ocurra, no hay que complicarse demasiado. Y bueno, y también una cosa importante aquí es que sobre esto en algún momento vamos a hacer un episodio completo, ¿no? Sobre las cosas buenas que nos ofrece la industria, porque es verdad que, bueno, la fruta y la verdura no tienen ningún tipo de procesamiento, ¿no? Pero hay muchos productos que podemos comprar hechos que están muy bien y que nos ahorran tiempo y que merecen la pena, ¿no? Entonces, bueno, para hablar sobre esto, como merece un poquito más de detenimiento, vamos a hacer un episodio más adelante que seguramente a muchas personas, si les falta tiempo como a nosotras, les va a venir muy bien. Sí, yo creo que ese episodio es obligado y además este oyente, Berjón, nos comentaba que una de sus preocupaciones es que la fruta es buena, sí, eso lo tiene claro, pero que toda la fruta le parece que no. Por ejemplo, las naranjas de ciertos países como Marruecos, dice que las evita. Bueno, aquí, que es una consulta habitual, tenemos que fijarnos en el origen de la fruta por si tiene pesticidas, fitosanitarios. Aquí os remitimos a nuestro episodio anterior, el de sensacionalismo alimentario, cuando el miedo se come los datos, porque ahí vais a encontrar mucha información sobre fitosanitarios, sobre el origen de los alimentos, sobre si tenemos que preocuparnos o no. Os adelantamos que no, no tenemos que preocuparnos como consumidores de esto, pero bueno, queda todo resuelto y de forma más extendida en ese episodio. Perfecto. Pues vamos con la siguiente, Ali. Que, bueno, pobre Ali, le quiero mandar un abrazo porque bueno, se ha sincerado con nosotras y nos ha contado un montón de cosas y nos dice así. Dice, voy a contracorriente porque en mi casa no hay galletas ni bollería, a mi hija no le gusta la leche ni tampoco demasiado la carne, come verduras, frutas, legumbres, pescado y frutos secos. Dejo lo de comer dulce para la calle y para momentos puntuales o especiales. La presión con la leche es brutal, aparte de lo mal visto que está dar teta hasta los 4 años. Aparte de una petición, esto parece un desahogo. Perdón por la extensión, gracias, ¿no? O sea, bueno, le quiero mandar un abrazo, sí, un abrazo enorme, de verdad. Gracias a ti, Ali. De verdad, porque la presión social sí es enorme y es muy difícil de sobrellevar, sobre todo cuando tenemos niños pequeños, ¿no? Si todo empuja a nuestra contra, con niños pequeños empuja más. Es que, fíjate, si leemos lo que nos está diciendo, el tipo de alimentación que lleva, el tipo de alimentación que le da a su niña, el mantener la lactancia hasta los 4 años o hasta que ambas quieran, es que parece una guía de recomendaciones tal cual, o sea, el tipo de alimentos, todo bien. Todo bien. Y sin embargo, presión social o la idea que nos hemos hecho. La percepción desde fuera es que, ¿qué pasa aquí? Qué estricta, qué pasa aquí, no da leche, o sea, sí que está lactando, pero no le ofrece leche de vaca a la niña. ¿Qué pasa? Bueno, pues realmente es que no tiene un pero desde el punto de vista nutricional. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a que los alimentos que abundan y lo que hay en todas las casas son otro tipo de alimentos. Puede haber estos, pero de los otros como que nunca fallan, ¿no? Entonces nunca fallan las galletas, nunca falla el chocolate o tener una pizza precocinada o snacks de diferentes tipos, refrescos. Entonces parece que en el momento que no lo hay, eso es la normalidad. Y realmente es la normalidad en el sentido de poco frecuente, porque lo otro es lo abundante. Entonces solo podemos aplaudirte y decir que sí, que la presión social es elevadísima, se sufre y en algún momento hemos comentado que comer bien requiere de tiempo, dinero o una voluntad de hierro, ¿no? Y nos referimos a esto, a todos estos condicionantes que hacen que parezca que lo saludable o lo normal, porque si no eres muy rígido o tienes unas pautas demasiado estrictas, es lo otro, ¿no? El tener ese de vez en cuando, comer de todo con moderación. Sí, bueno, como hemos dicho alguna vez, esto, comer de todo con moderación, pero también es porque normalizamos lo que abunda
y lo que abunda es lamentablemente lo otro, ¿no? Entonces, cuando alguien intenta hacerlo bien o lo mejor posible dentro de sus circunstancias, bueno, a veces se encuentra con este tipo de reticencias o de recelo por parte de la gente que rodea. Me gustaría recomendar, si se puede, a Alba Padró Arocas, que es consultora de lactancia, que, bueno, tiene una cuenta de Instagram y sabe mucho sobre este tema, realmente para si la quiere seguir, si quiere estar un poco al tanto de las cosas que comenta, porque se va a sentir menos sola, creo, y va a encontrar mucha información. Sí, se va a sentir arropada. Y bueno, y con respecto a lo que tú decías antes, Bea, o sea, es que todas las recomendaciones de la OMS y demás, o sea, es tal cual, ¿no? O sea, que es lo que se recomienda. Exacto. Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y a partir de ahí, lo que la madre y el bebé quieran, ¿no? Idealmente, seguir con ella hasta los 2 años, Sí. ya con la alimentación complementaria, pero hasta que la madre y el bebé deseen, por diversas circunstancias. Hasta los 4 años, más, menos, está bien, todo está bien. También está bien las madres que deciden por diversos motivos no dar lactancia, Claro, o cortarla antes, pero no hay nada criticable en que un niño siga tomando el pecho a los 3, a los 4, a los 5 años. Es menos habitual, pero no es criticable desde ningún punto de vista, ni muchísimo menos desde el nutricional. quizás aquí la historia sería que los demás se metan menos, ¿no? Con las mamás y sus tetas y dejen tranquilas a las mujeres. Exacto. Bueno, pues llevar su maternidad como quieran, como deseen, como puedan, también según sus circunstancias y ya está, no opinar sobre todo, ¿no? Lo que hacemos o dejamos de hacer. Vamos con la siguiente. Ada nos pregunta, ¿por qué el azúcar añadido, el del azucarero, es malo para la salud? Tenemos claro que es malo, pero ¿por qué? ¿Qué hace concretamente en el organismo? Bueno, pues habría como 2 fases, ¿no? Vamos a ver qué hace de forma inmediata y qué hace en el medio, en el largo plazo. De forma inmediata, ¿qué pasa? Bueno, pues que ese azúcar se absorbe muy bien, no tenemos que digerirla, pasa directamente a la sangre, prácticamente directamente a la sangre, y genera un pico muy rápido de glucosa en sangre. ¿Esto qué hace? Bueno, pues que tengan que ponerse a trabajar el páncreas para liberar insulina y retirar esa glucosa de la sangre, hacer que entre en las células. Esto, si se va repitiendo, genera ciclos de pico de glucosa, pico de insulina, pico de glucosa, pico de insulina. Estos ciclos pueden hacer que en determinados momentos se empiece a producir una resistencia a la insulina. Es decir, que nuestras células ya, a pesar de que hay insulina, no son receptivas, no son sensibles a esta insulina y necesitamos más insulina para que las células puedan recoger esa glucosa y meterla dentro, retirarla de la sangre. O sea que es como que la maquinaria se empieza a averiar, ¿no? Como que no funciona o no es tan eficaz o eficiente todo lo que debería. Eso es como si se hiciese tolerante, entre comillas, que cada vez necesita más. Y esto tiene diversas consecuencias a medio y largo plazo. Por ejemplo, se puede desarrollar un síndrome metabólico, que es una serie de condiciones pues, de resistencia a la insulina, sobrepeso, hipertensión, que se relacionan con enfermedades no transmisibles. A medio y largo plazo también está absolutamente contrastada la relación del consumo de azúcares libres, con el incremento de enfermedades no transmisibles como diabetes, sobrepeso, enfermedad cardiovascular. Aquí podemos remitir a Ada a nuestro episodio del parque temático del azúcar, porque hablamos mucho más sobre ello, sobre etiquetado, sobre tipos de azúcares, y yo creo que le puede resultar muy útil. Vale, pues vamos con la siguiente, que también tiene que ver con azúcares, y yo creo que he visto bien el episodio de cuando hablamos precisamente sobre esto. Y aquí en el mundo del dátil, ¿no? es una pregunta que nos manda Ana, que dice así: si troceo los dátiles, ¿también se libera el azúcar? ¿Te acuerdas que habíamos dicho, ¿no? Que cuando trituramos dátiles se libera el azúcar, se convierte en azúcares libres y todo esto? Bueno, entonces aquí la pregunta es si los trocea, ¿no? Por ejemplo, cuando lo cortas en rodajitas para poner en el yogur o cosas así, si se libera todo el azúcar, si es lo mismo eso que la pasta de dátil. Vale. La pregunta sería, cuando lo cortas en rodajas o en trozos, ¿tú lo masticas? Claro. ¿O son trozos diminutos que no se mastica? Por ejemplo, que se traga sin más. La pasta de dátil no se mastica. Claro. O sea, igual que no se mastica un yogur. O sea, la pasta de dátil, bueno, haces el bolo alimenticio en tu boca, lo mezclas con saliva, pero no estás masticando en absoluto. Cuando lo troceas, sí que lo masticas. Igual que cuando troceas un plátano no te lo puedes meter entero en la boca. Claro. Cuando hablamos de frutas enteras, no hablamos literalmente de la fruta entera. No, Fíjate, un melón. Bueno, a lo mejor hay concursos, sí, pero podríamos organizar uno. Podríamos organizarlo. Pero hablamos de la masticación, vale. Que haya que masticar. Entonces, que lo troceas mientras tengas trozos que puedes masticar. Hablamos también de azúcares intrínsecos. Esos azúcares no tendrían problemas para la salud.
¿Es como la pasta de dátil? Pues no, porque como decimos, la pasta de dátil ya está absolutamente machacada y no vas a masticar nada. Ahí tendríamos azúcares libres. Hay personas que preguntan, bueno, pues ¿a partir de qué momento, cuánto hay que machacar? Sí, claro, ¿no? ¿cuál es el límite de machaque para considerarlo azúcares libres? Claro, porque hasta no hace mucho se hablaba de que, bueno, si estaba triturada o licuada la fruta, pues que no era lo mismo que exprimida. Bueno, ahora mismo ya es cierto que no hay un consenso internacional, una entidad científica supranacional como la OMS que nos diga, pues en el momento que que alteras su estructura, cualquier alteración, ya son azúcares libres, pero sí que tenemos documentos de posición de algunas entidades, por ejemplo el Departamento de Salud de Reino Unido, ¿sí? Que ya nos habla de que todo machacado transforma los azúcares en azúcares libres, los azúcares intrínsecos de la fruta en libres. Esto incluiría el puré, el licuado, triturado, batido. Todo eso ya lo transforma en azúcares libres según esta entidad y además la OMS se ha abierto en algunos documentos. Dejaremos el documento, por ejemplo, el documento Alimentos Comerciales para Bebés y Niños Pequeños en Europa de la OMS. Ya dice que es lógica esta clasificación, que considera libres todos los azúcares una vez que se hace cualquier transformación sobre la estructura de la fruta. O sea, que sería como todo lo que se salta el proceso de masticación, ¿no? Que también hace que comamos más despacio, que segreguemos, no sé, enzimas con la saliva, ¿no? Que empiece todo el proceso de digestión desde ahí, que sea un ingreso más lento de los alimentos al cuerpo. Claro, dejaremos enlazado un artículo, en este caso lo redacté yo para El Comidista, en el que explico por qué esa importancia de la masticación para las señales de saciedad, para cómo se absorbe o no los azúcares en nuestro cuerpo, que yo creo que puede ser útil porque a veces nos preguntamos, bueno, pero es que en la boca también trituramos, ¿no? ¿Qué más da que lo triture fuera o que lo triture dentro? Bueno, no es lo mismo. No es lo mismo porque en el momento que metemos un alimento en la boca ya empiezan las señales de saciedad y son mecanismos complejos que yo creo que si dejamos el enlace va a ser más útil para quien quiera profundizar sobre el tema, pero quedémonos con esto. La fruta a mordiscos se entera muchísimo más. Masticar. Vamos con la siguiente aquí. David es uno de los nuestros porque se va al súper también a leer etiquetas, que nos estuvo contando aquí en la carta que literatura de supermercado. Sí, que nos estuvo contando aquí en el mensaje que nos envió. Ahora dice, ¿no?, que su afición de ir al súper, simplemente a leer, se le está yendo un poco de las manos, reconoce. Que bueno, termina pasando, es que esto engancha. Dice, bueno, que el otro día se encontró con una joya, que es un producto tan habitual que me cuesta creer que no sea ilegal. Dice, ¿no? Y nos envía unas fotografías y bueno, son unas galletas, estas que tienen por nombre de fantasía, Digestive o Digestive, como lo queráis pronunciar, que dan a entender obviamente que son galletas que tienen propiedades digestivas cuando no las tienen, ¿no? Y entonces él, si bien entiende esto, ¿no?, que es un nombre de fantasía, nos pregunta, dice, bueno, ¿no creéis que la gente está expuesta a un mar de minas? Dice, mi familia no se ha dado realmente cuenta hasta que su hijo pesado, habla por sí mismo, les ha puesto las etiquetas en la cara porque con lo pequeña que es la letra, que esa es otra, bueno, sí, en efecto es un nombre de fantasía. Pasa con otros productos también, quizá no de manera tan flagrante como esto, pero pasa y es legal. Es legal. Otra cosa es que se pervierta un poco el espíritu de la ley cuando se hace esto. Por eso es tan importante leer, aunque la letra sea pequeña, que también es legal que sea pequeña, pero es importante leer, darle la vuelta a los envases, leer toda la información, porque a veces nos quedamos con esta idea, con lo primero que vemos y que parece muy bonita y que nos enamora porque realmente nos encantaría que eso fuera de verdad y no lo es. Y yo creo que, bueno, no sé qué dirás tú, Bea, pero yo creo que sí, cuando la gente va al súper está expuesta a un mar de minas, justamente porque hay una asimetría muy grande, ¿no?, entre cómo se piensan unos mensajes, unos nombres, ¿no?, que tú pones el nombre Digestive y está todo pensado, y la letra, tipografía, bueno, todo esto. Y quienes vamos al súper, que vamos con poco tiempo, que no tenemos todo el tiempo que queremos para mirar o para leer, que vamos con la cabeza en otras cosas, bueno, que nos cuesta, o que la letra simplemente se nos hace ilegible, o que la lista de ingredientes es muy larga. Sí, vamos expuestos a un mar de minas, sí. Sí, vamos expuestos a un mar de minas. En el caso de las galletas Digestive o Digestive, es un nombre de fantasía que además utilizan muchísimas marcas y que esto nos puede hacer pensar que hay una base legal detrás. Igual que Galleta María está descrita legalmente y hay muchas marcas que tienen galletas María y tienen que tener una composición, unos requisitos específicos, Digestive es un nombre de fantasía que se usa libremente y que además, para ahondar más en la herida, si buscamos la letra pequeña nos pone
la palabra digestive no significa que la galleta contenga características dietéticas digestivas. Pone esto, Sí, literal. Es que es como si te está diciendo, pero por favor, ¿en qué momento ha pensado usted que digestive quiere decir algo relacionado con sus características digestivas? Bueno, de ahí la importancia de leer los asteriscos, la importancia de leer, pero también los trucos, las trampas, porque esto me parece directamente una trampa que utiliza la industria alimentaria para hacernos pasar unos alimentos por cosas que no son. Vuelvo a recomendar tu libro, Comida Fantástica, porque es que ahí recoges este ejemplo como otros muchos de los que podemos encontrar en el supermercado y me parece un básico para saber cómo navegar en el océano del supermercado. En el mar de minas. Es como exactamente en ese mar de minas que el que hablaba David, y hay que ir con una brújula. Es injusto porque son productos que compramos todos los días, todos tenemos que comer y se nos exige un conocimiento que el consumidor medio no tiene. Que el consumidor medio no tiene, efectivamente, pero bueno, pues tenemos que tirar de estas brújulas mientras no haya una legislación que nos proteja más y unos controles que nos protejan un poco más. ¿Y nos da tiempo para una más? ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí, tenemos un tiempo para una más, sí. Venga, vale, pues vamos con Tony, que Tony también nos envió una foto de un sándwich, un sándwich de jamón de 150 gramos, pero la particularidad es que este sándwich de jamón se lo dieron después de haber ido a donar sangre. Tony fue como con todo su sentimiento altruista a donar sangre a principios de octubre y bueno, y le dieron un sándwich. Sabes que a veces cuando vas a donar sangre te dan algo para que comas después, ¿no? Y nos mandó la foto del envase con todo lo que tiene. Y hemos intentado ordenar un poco como las cosas más reseñables de este producto, que es un sándwich de jamón que tiene 330 calorías, que bueno, ni tan mal, pero que tiene muchísima cantidad de sal. Lógicamente porque tiene jamón curado, entonces tiene 2,1 gramos de sal. Recordemos que el máximo diario recomendado por la OMS es 5 gramos al día, o sea que con esto ya tienes el 40% del máximo diario. Sí, es muchísimo, ¿no? Y que, bueno, como una medida para que todo el mundo tenga presente cuando vamos a comprar un alimento, si tiene más de 1,25 gramos de sal por cada 100 gramos de producto es mucho, ¿no? Es mucho. O sea que este producto claramente tiene muchísima cantidad de sal. También tiene azúcar, que puede parecer que no, porque es un producto salado, pero resulta que tiene algo más de 5,5 gramos de azúcar. Y el máximo de azúcares de este estilo deberían ser 25 gramos al día, más o menos. Y bueno, aquí tenemos la quinta parte, ¿no? Con este sándwich. Y después la otra cosa que habíamos visto, bueno, es que tiene una lista de ingredientes muy larga, que en realidad se puede resumir en 5 ingredientes, ¿no? Pues son 5 ingredientes compuestos, que son estos que están hechos como de otras cositas. Pero claro, es que todo tiene aquí, bueno, muchísima sal, muchísimo azúcar. Claro, y si damos un paso atrás, como decimos a veces, nos fijamos en el alimento, ¿en qué nos están dando? Nos están dando un sándwich de pan blanco, de harina refinada y una carne roja procesada. O sea, es que tenemos eso. Podemos ir al detalle, como hemos hecho nosotras, a mirar. Pero es que realmente si nos fijamos en el alimento, en el conjunto del alimento, no sería recomendable. Aquí, ¿qué podemos decir? Esto es muy habitual en las campañas de donación de sangre y es cierto que por comernos ese sándwich no va a pasar absolutamente nada, no nos va a pasar nada, pero también en estas campañas que están vinculadas a entidades sanitarias, pues también se podría hacer un poco una labor de educación alimentaria, ¿no? Con eso que nos dan después. Porque tan cómodo como comerse un sándwich, pero muchísimo más saludable, sería que nos diesen un plátano para acabar. Por ejemplo, un plátano y una bolsita de frutos secos tostados o crudos y sin sal, y sería igualmente válido y nos íbamos a reponer exactamente igual. Y además aquí hay una cosa, que no sé si has visto esas campañas que hay de donación de sangre que se vinculan a marcas de ultraprocesados. Sí, es que justamente hace unos días me acordé mucho de Tony porque, bueno, vi precisamente en el metro en Madrid una campaña de Coca-Cola que ponía esto, ¿no? Bueno, estás a 1 metro de distancia de salvar muchas vidas y demás, una cosa muy, muy loable, lógicamente animando a la gente a donar sangre. Y esto a mí me remueve, ¿no? Porque es esta vinculación de marcas, sea de alimentos poco saludables o de refrescos, ¿no? O de bebidas que no son saludables, que no son recomendables, que no deberían formar parte de la alimentación habitual. Vincularlas a cuestiones que tienen que ver con la salud pública me parece un poco
arriesgado, ¿no? Tú decías antes, se podría aprovechar un momento así para fomentar la educación nutricional y sin embargo lo que estamos haciendo son campañas de marketing o campañas en las que pues, una empresa aprovecha el sentimiento altruista para vincular su marca a eso, ¿no? Al bienestar y a las campañas de salud pública y a la generosidad de la gente, eso por un lado, y por otro lado, que te están premiando, ¿no? De alguna manera con Coca-Cola o con, bueno, en este caso un sándwich de jamón. Sí, y la idea que tienen este tipo de marcas de generar, estas marcas son mucho más que vender alimentos. Quieren generar, tienen un capital simbólico totalmente brutal en la mente de todos los consumidores. Entonces, ¿cuál es ese capital simbólico? Quieren vincularse a acciones de salud pública, de altruismo, vincularse a actos que la gente hace por solidaridad, por el bien común, y ahí está la marca para que la asocies directamente a eso, como se asocia a otras muchas cosas, Coca-Cola, porque trabajan en ese tipo de asociaciones todo el tiempo, para que no lo veas solo como una marca de refresco, sino como mucho más, ¿no? La chispa de la vida, felicidad, altruismo, deporte, se asocia a eventos deportivos. Bueno, de hecho, ahora que dices deporte, Coca-Cola, para animar a la gente a donar sangre, lo que te dice es que te regala unas gafas exclusivas de su marca y además que te permite participar en un sorteo de entradas para ver fútbol de primera división. Otra vez, es asociar la marca, bueno, en este caso al deporte que se ve, no al deporte que se practica, pero bueno, al deporte que se ve, a algo que nos gusta, a un espectáculo, a un momento de alegría, de disfrute, de diversión. Como asociarlo a cosas positivas por ambos lados. Hay que sí. En la donación y en el después. Sí, aquí hay que revisar con qué tipo de marcas se alinean. Podríamos hacer un capítulo, ¿no? De esto. Podríamos creo, hacer ahora un capítulo, pensándolo. da para un capítulo más que para una pregunta. Sí. Y con esto, Laura Caorsi, creo que tenemos que llegar ya obligadas al final de este episodio. Que vamos pasaditas, hoy vamos pasaditas Vamos de pasaditas. Tiempo. Pero bueno, yo nada, me gustaría agradecer muchísimo a todas las personas que nos han enviado los mensajes, comentarios, preguntas y demás. Tengo que decir que estoy muy contenta porque una de las cosas más positivas que encuentro con lo que estamos haciendo aquí en el podcast es el poner en valor otra vez la escucha, la conversación, incluso la sana costumbre de discrepar, pero de discrepar constructivamente, ¿no? De poder conversar sobre las cosas, acercando puntos de vista y aprendiendo, que es la forma más sana, creo que hay de acercarse a los temas, ¿no? Y de ganar riqueza y profundidad. Yo gano riqueza en cada uno de los episodios que comparto contigo porque aprendo muchísimo de ti. No puedo tener mejor compañera. Contigo, contigo, pero ahora estamos aquí hablando de las otras personas también, ¿no? Que contigo ya se da por supuesto eso. Y es un lujo estos oyentes que tenemos y ya nos vemos la semana que viene con otra batalla. Eso es, otra más. Hasta la que viene. Si te ha gustado esta batalla, sigue escuchándonos cada semana en todas las plataformas de audio. Comparte este podcast en tus redes sociales y envíanos tus dudas, sugerencias o etiquetas deleznables para que las analicemos a alaguerraconunacuchara@gmail.com. Nos escuchamos en el próximo episodio.